Y a continuación, la lección 5, Cristo, preparación espiritual. Y comenzamos. Sobre el tema Cristo, que es un tema inagotable, en el cual siempre estarán aprendiendo algo más, deben meditar con frecuencia y a medida que vayan recibiendo enseñanzas sobre nuevos aspectos o enfoques de ese tema. Mediten una y otra vez las nuevas enseñanzas y las anteriores para ir conformando en sus mentes un concepto cada vez más aproximado a la verdad. Se les dijo en otras oportunidades que el Cristo puede ser considerado como un sol, como un foco vibratorio constituido por la vibración unificada de miles y miles de seres. Al meditar este concepto, olviden el significado que ustedes asignan a la palabra ser como una unidad con forma. No se trata de uno y otro y muchísimos seres independientes que se unen, sino que se trata de la vibración espiritual de esos seres que, por ley de afinidad, se atraen y unifican, constituyendo un todo en el cual, sin embargo, existen las diferentes manifestaciones divinas que fueron en el principio chispas divinas. Es decir, que todo lo que pudo ser individual, adquirido en el proceso evolutivo, desaparece en fusión o unificación con los demás y permanece aquello que brotó individual de la divinidad. Sin embargo, aquello que brotó individual de la divinidad tiene, por ser esencia pura divina, vibración afín con aquello mismo que brotó individual de la divinidad en todos los otros, constituyendo, por lo tanto, un conjunto vibratorio en el que eso que llaman individualidad no ha desaparecido en la íntima realidad, pero sí ha desaparecido de acuerdo con el concepto humano de la individualidad. La unificación de las vibraciones divinas esenciales correspondientes a cada uno de esos seres unificados constituye la esencia pura divina de lo que llamamos Cristo. Y todas las otras vibraciones unificadas sirven a ese núcleo de pura esencia divina de tal manera constituido. Cada uno de los elementos que constituyen ese núcleo ha desarrollado, al llegar a ese punto de evolución, el poder inherente a su esencia divina que a tal punto corresponde. Y por lo tanto, ese núcleo de pura esencia divina constituye un poder tan enorme que todo el sector del universo que responde a ese punto de evolución recibe la influencia de su vibración, es decir, de su amor y su poder. Al emplear la palabra vibración, es necesario aclararles que esta palabra no alcanza, sin embargo, a expresar el enorme poder que ello significa. Deben comprender que al llegar al punto crístico el alma espiritual es ya tan sutil que su vibración purísima se ha amalgamado con la esencia espiritual del ser. En el punto crístico podríamos decir que ya no existe alma, según el concepto que han adquirido del alma. Las vibraciones hasta entonces consideradas como alma se han sutilizado en tal forma, amalgamándose con la pura esencia divina del ser que adquiere otras facultades, otros poderes,
acordes con esa pura esencia divina. Así, en el Cristo no hay ya alma, todo es pura esencia espiritual, aun cuando existe, como dijimos antes, el núcleo de pura esencia divina que corresponde a aquello íntimo espiritual de cada uno de los seres unificados en ese Cristo. Toda vibración en el Cristo responde a ese núcleo esencial y se expande por todo el sector del universo que entra en sus posibilidades de acción. El efecto o acción de sus vibraciones en el sector del universo correspondiente depende del punto evolutivo de cada mundo, de cada ser o de cada plano. La ley obra por sí misma. No se trata de deseos que dan origen a una determinada vibración en el Cristo, sino siempre y constantemente de la acción de la ley. La necesidad de un plano, la necesidad de un mundo, la necesidad de un ser y aún la necesidad de un vegetal en cualquiera de esos mundos es recibida de inmediato en ese Cristo y de inmediato también de acuerdo con la ley. Llega la respuesta. En este pedido y respuesta que se realiza por sí mismo dentro de la ley existen muchísimos aspectos, correspondiendo muchos de ellos a los diferentes estados mentales y emocionales del ser, del mundo o del punto del universo en el cual se produce. Por lo tanto, la idea de que deben rogar y rogar a Dios o al Cristo para obtener lo que necesitan es una idea errónea, necesaria, sin embargo, en ciertos periodos de sus experiencias humanas, para ayudarles a obtener la fe y la humildad, que les es imprescindible. Si se les dijera, cuando no estén aún capacitados para comprenderlo, que su necesidad atrae la respuesta, creerían que es innecesaria la fe y que es innecesaria la humildad. Pero entiendan que la fe y la humildad son las vibraciones que permiten que su necesidad logre llegar al punto desde el cual puede llegarles la respuesta. La ley todo lo rige, y si ustedes no vibran de acuerdo con la ley, la vibración de su reclamo, consciente o inconsciente, se desviará y no podrá llegar al punto debido, y por lo tanto tampoco le llegará la respuesta. Llegará a ese punto, a ese Cristo, el reclamo de su necesidad de purificación, y entonces llegará la respuesta concerniente a esa necesidad de purificación. Esta enseñanza tiene muchos aspectos que ustedes mismos podrán ir encontrando si la estudian con detenimiento y la meditan una y otra vez profundamente. Es una puerta que se les abre para una mejor y mayor comprensión de su realidad y de la realidad de la vida, en cualquier lugar o punto del universo en que la vida se manifieste. Estudien y mediten el conocimiento. Estudien y mediten. El conocimiento les irá abriendo así muchas puertas para que ustedes penetren por ellas y logren alcanzar una mayor y más intensa comprensión de lo que son, de lo que pueden y de lo que deben hacer. Mis queridos, vamos a un pequeño corte, vuelvo de inmediato. Muchas gracias.